Segundo paso para nuestra América. Bueno, muchas gracias y ante todo saludos a ti, Gabriela, también al profesor Miguel Contreras y a Sergio Moya. De verdad que para mí es un placer estar aquí. Yo creo que es importante esta fecha, como todos los días, también es importante porque una de las cosas que es necesario resaltar es el día a día, ya porque existe una situación sistemática de violación de los derechos humanos en contra del pueblo palestino. Existen situaciones históricas incluso donde parte todo este gran problema en 1947 con la resolución de las Naciones Unidas, la resolución 181, donde divide el territorio palestino en dos y los árabes que se encontraban en la zona, que superaban más de 1.400.000, pues se les dio apenas el 46% del territorio, mientras que los judíos originarios y también aquellos inmigrantes europeos que no superaban más de 550.000, pues se le otorgó más de la mitad del territorio, el 54%. Pero resulta que luego de esa resolución la cosa fue muchísimo peor y ya se comenzaron a tomar territorio que determinaba esa resolución 181, que era para el pueblo palestino, y hoy estamos viendo una Palestina totalmente asediada, donde más del 90% de su territorio, podemos decir más del 98% de su territorio, se encuentra en manos de Israel, y nosotros así tenemos que denunciarlo. Pero ¿cómo es que ellos han tomado esto? Bueno, realmente son muchísimas las cosas que han determinado ellos para llegar a esta situación. Escuchábamos o hemos visto, ¿no?, masacres, violaciones, torturas, entre otros aspectos, pero también demolición de hogares de pueblo palestino, tomas de territorios y construcción de asentamientos judíos, entre otros aspectos. En el 2013, el relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Richard Falk, decía que desde el año 2006, nosotros tenemos que decir lo que eso se decía en el 2013, pero la realidad continúa en Palestina. Él decía que desde el 2006 el pueblo palestino está sometido a un férreo bloqueo en contra de su población, y que esto afecta todos los estándares de la vida de esta población. Y nosotros ahí tenemos que agregar no solamente que falta de servicio de electricidad, país bueno, que tiene que tiene invierno, pues falta de servicio de electricidad, pero también el agua, porque también el agua le es cortada, los ríos le son trancados, entre otras cosas. Y nosotros también ahí tenemos que esto se extiende también a la educación, porque también en todos estos enfrentamientos hemos visto destrucción de escuelas palestinas, donde los niños, los jóvenes son formados en estas escuelas, bueno, han sido destruidas por las fuerzas israelíes. Él decía que hay poblaciones que solamente tienen acceso, y eso se mantiene, Gabriela, tienen acceso a 6 horas de electricidad. En octubre del 2020, un experto de las Naciones Unidas denunció que ya se estaban construyendo, ya se habían aceptado la construcción de 5.000 viviendas más. En todo el 2020 se puede contabilizar que se construyeron, sí, se construyeron 12.000 asentamientos judíos en territorio palestino. Estamos hablando de 12.000, pero eso es una práctica que muchos las han calificado de violatorias del derecho internacional y también de violatorio del Estatuto de Roma. Incluso nosotros tenemos que recordar que existe una resolución directa de Naciones Unidas aprobada en el 2016, recientemente, donde habla, es la resolución 2334, donde habla que Israel debe cesar inmediatamente la construcción de asentamientos en territorio palestino. Y apenas en el 2020 vimos esta cantidad de asentamientos, estamos hablando de 12.000 viviendas más
que se han construido, pero esa política se mantiene en el 2021 y todavía se siguen haciendo esto. Pero a esto también le tenemos que agregar que en ese mismo año 2020, pues se destruyeron más de 300 hogares palestinos. Y esto es una cifra relevante e importante porque, como veníamos diciendo, es una política de expansión, es una política de tomas de territorios palestinos, es una política también porque cuando suceden todas esas cosas también ocurren violencia, muertes, entre otras cosas, cuando ellos van a tomar el territorio palestino. También estamos frente a lo que podemos ver, ¿no? Una desobediencia a esto que dice la comunidad internacional. Si bien existen resoluciones en las Naciones Unidas donde no son de obligatorio cumplimiento, las resoluciones que emanen del Consejo de Seguridad son de obligatorio cumplimiento. Y esas resoluciones, entre esas resoluciones está esta 2334, donde dice que no pueden seguir construyendo asentamientos. Y el deber ser, si es una comunidad internacional seria y que si realmente está en la consecución de sus resoluciones, es decir, que se cumplan sus resoluciones tal como lo indican las normativas, entonces deberían ejecutar otras medidas de resolución de conflictos establecidos en la propia Carta de las Naciones Unidas, aplicando el artículo 33, una mayor vinculación de las Naciones Unidas, pero también activando otros medios como sanciones, bloqueos, entre otras cosas, que sí son aplicables justamente a este caso y pueden ser aplicables cuando hay una falta del cumplimiento de estos mandatos que provienen del Consejo de Seguridad. Lo cierto es que no ha sido así, no ha sido esta la realidad, y esto ha podido darse gracias a una componente, a una complicidad donde está en primer lugar Estados Unidos apoyando esta política genocida, esta política sistemática de toma de territorio por parte de Israel, pero también podemos hablar de la participación de otro conjunto de países, por ejemplo, estos países de la Unión Europea, que no salen más de un título, no salen más de hablar de una supuesta condena, aunque muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no se habla de condena. Y bueno, son muchas cosas más. Miren, hay varios, podemos decirlo, avance, ¿no? En marzo de este año, pues la Corte Penal Internacional habló de la apertura de una investigación sobre los crímenes que se están ejecutando por parte de las fuerzas de Israel en Cisjordania, en Jerusalén, incluida Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. Y esto es importante porque esto es primera vez en la historia, ¿no? Estamos hablando de 1947 que esto sucede, aunque bueno, la Corte Penal Internacional tiene reciente data de creación, pero lo que estamos diciendo, una acción como tal, de una investigación seria, pues viene a darse ahora en este año que fue anunciado, y podemos decir esto es algo positivo. De hecho, no solamente la Organización de Liberación Palestina, sino también los grupos de Hamas, pues dieron la bienvenida a esta decisión de la Corte Penal Internacional. Igualmente, nosotros tenemos que recordar que bueno, que existe una organización un mes después, apenas estamos hablando en abril, o en la organización Human Rights Watch, que también calificó directamente los crímenes de opresión sistemática por parte de Israel como actos inhumanos, actos de segregación, crímenes de lesa humanidad, y que bueno, que va a aportar importantes datos a la Corte Penal Internacional para estas investigaciones que se están dando. Es decir, que estamos viendo que de alguna manera la solidaridad internacional, la bulla que hacen todos los pueblos en el mundo han logrado incidir y de alguna manera que no se siga, que no exista preeminencia de esos derechos de las grandes corporaciones mediáticas, económicas, prosionistas, que han impuesto una política de silencio frente a lo que sucede en contra del pueblo palestino. De hecho, el actual presidente de Palestina,
Benjamín Netanyahu, habló luego de ese anuncio de la Corte Penal Internacional y dijo, y abro comillas, defenderemos a cada soldado, a cada oficial, a cada civil en la Corte Penal Internacional. Pero esto, como todos sabemos, son hechos o investigaciones que pueden tomarse muchísimos años, o muchos años, ¿no? Para no decir muchísimos, pero puede tomarse un par de años, 3 años, y esto realmente va en detrimento en contra del pueblo palestino, porque mientras que se están dando estas investigaciones, se siguen cometiendo crímenes contra estas poblaciones. Mira, en el tema de las cárceles, porque esto es importante, numerosos representantes de las Naciones Unidas han llamado la atención de esto, la práctica de encarcelar a activistas políticos, pero no solamente activistas políticos, sino al pueblo en general. Y entonces ahí se contabiliza, y esto es un dato que da la Organización para la Liberación de Palestina, se contabiliza que actualmente existen 4.500 palestinos en cárceles israelíes, de los cuales 168 son niños palestinos. Y evidentemente hay una normativa allá en la Palestina ocupada donde una persona puede ser encarcelada sin cargos formales. De esas personas encarceladas sin cargos formales, pues se contabilizan casi 500 palestinos. Es una cifra bastante alarmante porque estamos hablando de que ni siquiera las normas del debido proceso son respetados a favor de los palestinos, ¿no? En total, la Organización para la Liberación de Palestina ha expresado que en total más de 1 millón de palestinos han sido encarcelados por Israel, y también aseguró que anualmente se detienen un promedio de 700 niños palestinos. Imagínate tú, 700 niños palestinos al año son apresados, aunque esto no quiere decir que se queden en cárceles, porque ya tenemos la cifra de que 400 niños se encuentran, perdón, 168 niños actualmente se encuentran privados de libertad. Ahora nos vamos a otro elemento, ¿no? Que son los asesinatos, entre otras cosas, y refiriéndonos también a los niños, porque también es importante rememorar, estamos hablando del día Al-Quds, y bueno, y rememorar y ver lo que está sucediendo allí en una operación sistemática en contra de una población para la toma de sus territorios. Bueno, apenas en el 2020 se asesinaron 6 niños palestinos por parte de las fuerzas israelitas. Y evidentemente expertos de las Naciones Unidas pues los han condenado, y hemos visto unas grandes condenas al respecto, y ellos lo calificaron así, por el uso de fuerza letal de manera intencional. Y además se habla de que desde el año 2000 hasta la actualidad, pues 1.048 niños fueron asesinados. Corrijo, desde el año 2000 fueron asesinados 3.097 niños menores de edad. Otro esto, la cifra de 1.048, pues está dirigido más que todo que en el año 2020 fueron heridos 1.048 niños, pero en total 3.097 niños han sido asesinados por las fuerzas israelitas desde el año 2000. Ellos, sin contar que durante las operaciones que se han ejecutado en contra del pueblo palestino, pues se ha hecho uso, las partes de las fuerzas israelitas han hecho uso de armas y municiones prohibidas en el derecho internacional, que evidentemente podemos decir a todas luces que existe una verdadera violación de los derechos humanos, y también de las normativas internacionales, incluso que se aplican en tiempos de guerra. Ahora, hay otro elemento que también se ha hablado mucho, aunque poco, ¿no? Porque de una manera muy, muy superficial se ha hecho, y es el hecho de la trata de órganos, perdón, el tráfico de órganos que se da por parte o en contra de los palestinos. Es decir, palestinos que se encuentran en cárceles, les son extraídos sus órganos, o también en hospitales, entre otros, pues son extraídos sus órganos y son traficados, vendidos los mismos, y también
tenemos que recordar, hay una denuncia que se da en el año 2019 donde se denuncia a la organización Friendship de Estados Unidos que, bueno, esa denuncia dice que tanto Israel como Estados Unidos, a través de una especie de hospital que construyó esta organización, pues llevan a cabo experimentos con palestinos que van enfermos a estos hospitales y bueno, y en dichos centros hospitalarios, pues son utilizados para determinados experimentos y en otros casos también se trafican los órganos de estos palestinos. Igualmente se habla de cómo los privados de libertad palestinos están siendo utilizados como conejillo de indias para ensayos médicos para palestinos. Es decir, de que estamos viendo un sinnúmero de elementos que nosotros podemos decir que Israel comete crímenes de lesa humanidad, Israel comete crímenes en contra de la población, hay una real violación de los derechos humanos reconocido por Naciones Unidas, confirmado por las Naciones Unidas a través de sus cuerpos y investigaciones que han hecho, pero por desgracia, ante las pruebas tan evidentes, ante los elementos tan evidentes y una normativa internacional tan clara, pues todo se mantiene de la misma manera e Israel sigue cometiendo estos actos en contra de la población palestina y yo creo que es importante en este día recordar este sinnúmero de violaciones a los derechos humanos que comete Israel. Todos estamos viviendo, o a nivel mundial se está viviendo una pandemia que bueno, que de por sí azota a todos los pueblos, ¿no? Pero en el caso del pueblo palestino, ya la situación venía muy mal, ya la situación de los derechos humanos del pueblo palestino venían, bueno, cada vez degradándose y con este nuevo hecho que es la pandemia, pues viene a ahondarse aún más. La llegada de insumos médicos fueron bloqueados, pero también fue bloqueado la transferencia de impuestos aduaneros a las autoridades palestinas por parte de Israel. Y eso fue justamente en el 2020, fue realizado y nosotros tenemos que decirlo adrede y que evidentemente esto afectó o afecta a la vida del pueblo palestino y lo hemos visto en oportunidades, pero también tenemos que decirlo que a pesar de esta pandemia, pues la política por parte de Israel se han mantenido en construcción de asentamientos judíos, se han mantenido en la eliminación de objetivos que políticamente no les conviene, en estos asesinatos extrajudiciales, se han mantenido apresando a ciudadanos palestinos, entre otras cosas. Y un aspecto muy importante, las mujeres en territorio palestino pues sufren graves violaciones en su propio territorio por parte de las fuerzas israelitas. Muchas son asesinadas a mansalva. Y también tenemos que recordar un evento muy importante que nos muestra un poco la cara de eso, ¿no? Y cómo el soldado israelí se siente con ese derecho para poder asesinar como si estuviera un videojuego a niños, esos niños que se encontraban en la playa jugando y los soldados israelíes divirtiéndose, pues los asesinaban, ¿no? Y después al principio estaban diciendo que no, que ellos se confundieron y creían, pero luego las grabaciones verificó que ellos se divertían y sabían a quién estaban asesinando. Pero esta es parte de todas estas realidades. Yo creo que nosotros los pueblos, todos los que están encargados de la parte académica, pero los que están encargados de los derechos humanos, los que pueden y tienen cierta incidencia en la difusión de realidades, pues tenemos que seguir insistiendo en el tema de los derechos del pueblo palestino, seguir insistiendo en la necesidad, porque es una verdadera necesidad, la autodeterminación del pueblo palestino. Queda muy evidente que Israel no tiene la capacidad de albergar a los palestinos porque existen leyes
donde realmente se fomenta, y está muy claro allí, se fomenta la segregación y la discriminación de la población palestina. Entonces no existe ni capacidad ni nada por el estilo, y bueno, y lo demostró desde un principio cuando comenzó a tomar más territorio y a sacar a los palestinos de sus hogares, a pesar de que existían resoluciones de Naciones Unidas donde decía que no existía el derecho de sacar a los palestinos de sus hogares, sino es que más bien es simplemente el territorio pasaba a ser de Israel, pero no quiere decir que los palestinos tienen que ser sacados de su hogar. El hecho es bueno, que este tipo de política la vimos desde un principio, vemos que no hay capacidad y que nosotros estamos en el deber de seguir denunciando esta situación, de no dejarnos amilanar cada vez que nos señalen de antisemitas, de antijudíos, porque bueno, porque hasta incluso mucha población judía, de muchas tendencias en ese país, en cuanto a la religión judía, los judíos ortodoxos, entre otros, apoyan la causa palestina, reconocen que el pueblo palestino tiene derechos sobre sus territorios y que evidentemente lo que está cometiendo el Estado genocida, sionista de Israel, es un verdadero genocidio en contra de este pueblo palestino. Y debemos de seguir en la denuncia. Yo creo que así sería mi conclusión, mantenernos informando, hablando, denunciando estas acciones y no dejarnos amilanar por este tipo de señalamientos que más bien lo que intentan es desviar la atención de lo que realmente ocurre allá. Eso que vimos con el nazismo, el holocausto, es una nueva repetición de esa historia, pero esta vez en manos del Estado sionista de Israel. Adelante. Gracias. Segundo paso para nuestra América.